¿Cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? ¿Se ve bien la presentación? ¿No ven algunas letritas encima de la presentación? Se ve un cuadro, doctora. ¿No es cierto? Sí, es el problema que tenía el lunes y por eso tuve que cambiar de equipo y me está volviendo a pasar. Bueno, a ver, esperemos que no moleste. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos con la segunda clase. Este, espero que hayan revisado la parte de la normativa. Espero que estén ahora con las normas correspondientes listas para ser leídas y analizadas. Voy a poner en silencio mi celular. Bueno, a ver, habíamos hablado en la anterior clase acerca de la legislación aduanera, cómo venía, cómo se interpretaba, cómo en Bolivia se iba aplicando con las decisiones de la Comunidad Andina, con los tratados internacionales, el código, la ley, el reglamento, etc. En el tema de la aplicación de la normativa aduanera, ya decíamos, siempre va a recaer sobre la mercancía. Se va a entender a la mercancía, todas aquellas cosas que tuvieran algún valor, que fuesen transables, la posibilidad de intercambiarse, transportables y tangibles, y ahí veíamos que había un problema con eh, la, con el tema del comercio electrónico, ¿no? Hablamos de la potestad aduanera, veíamos cómo se dividía en zona secundaria y zona primaria, el territorio aduanero nacional donde se ejerce y cómo la ficción de la ley hace que se aplique en territorio extranjero, ¿no es cierto? Y las facultades de la administración dentro de estas zonas. Habíamos hablado que en materia aduanera habían dos tipos de obligación, una obligación tributaria, aduanera, y una obligación de pago en aduanas, ¿no es cierto? Y luego habíamos pasado a describir el, el, la forma, digamos, cómo se confecciona, cómo se configura el hecho generador en materia aduanera, y hablábamos que es con la aceptación de la declaración de mercancías. Y habíamos ingresado a la obligación de pago en aduanas, ¿no es cierto? Y habíamos visto y tocado el primer ejemplo. ¿Alguien más tuviera alguna duda, alguna consulta sobre todo lo que se ha tratado hasta el momento? Entonces, vamos a seguir con los ejemplos sobre los casos en los que se configura la obligación de pago. Habíamos hablado que se configuraba por el incumplimiento de las obligaciones a que está sujeta una mercancía que haya sido importada a territorio aduanero nacional bajo algún régimen suspensivo de tributos. Hablábamos, pusimos el ejemplo del RITEX, lo pusimos en el ejemplo de las admisiones temporales para perfeccionamiento pasivo y pusimos en un ejemplo de una admisión temporal en el caso de un arrendamiento, ¿no es cierto? En el caso de los aviones. Y su incumplimiento, en el caso del incumplimiento habíamos dicho sí, automáticamente se va a generar la obligación de pago en aduanas, ¿no es cierto? Ahora, en torno al inciso B, y la obligación de pago en aduanas, vemos que la ley también va a establecer una especie de como que
una forma de configurarse la obligación de pago frente a una modificación o a un incumplimiento de determinadas condiciones a las que está sujeta una mercancía, o fines puede ser, ¿no? A la que está sujeta una mercancía extranjera que hubiese sido importada bajo exención total o parcial de tributos sobre un valor residual de las mercancías importadas, ¿cierto? Ahora, este inciso, obviamente, que es el inciso B, está hablando todo lo que es, está hablando de las mercancías que hubiesen sido importadas bajo un régimen de exención de tributos, total o parcial, ¿ya? Y en algún caso, cuando se hubiesen pagado, se hubiesen modificado estas condiciones, si se hubiese pagado y existiese algún valor residual de las mercancías importadas, sobre este valor residual se va a configurar o va a recaer la obligación de pago en aduanas, ¿sí? ¿En qué casos más o menos a ustedes se les ocurre que podría ocurrir este evento? ¿Qué es una exención? Neisa Antequera, ¿está? Sí, buenas noches, Buenas noches. doctora. ¿Qué es una exención tributaria? Eh, una exención es que no están alcanzados esa obligación. No, eso es una exclusión. Una exención. ¿No han visto la parte material o sustantiva? Que es una exención. Tal vez me esté confundiendo, pero eso es lo que tenía entendido. Ya. A ver, gracias, Neisa. A ver, la exención sobre todo está dada, sí, es una dispensa legal, dice, ¿no? Es como una dispensa, es como una disculpa legal que se da frente al nacimiento de un hecho generador. O sea, nace el hecho generador, hay la obligación de pagar, pero porque la ley así lo ha establecido, no se paga en este caso determinado siempre que exista una resolución de exención que obviamente la emita la administración tributaria desde que se la formaliza, ¿no? Entonces, eso es lo que establece el Código Tributario. Es una dispensa legal a la obligación tributaria. En este caso se configura la obligación. Ustedes conocen el régimen de los diplomáticos. ¿Alguna vez han visto cómo se venden los vehículos de los diplomáticos? ¿No es cierto? Han debido ver en el periódico, ¿no es cierto? Se van ofreciendo, y muchos dicen, conviene comprar el vehículo de un diplomático porque se lo compra a menos precio, se lo compra en mejor estado, se lo compra obviamente sin tributos, en muchos casos. Piensan que es así. Bueno, pues aquí hay precisamente en esos casos es donde se configura la obligación de pago en aduanas. A ver, veamos un ejemplo. El personal diplomático, ustedes saben que está acogido por el decreto 22-22-5. Bueno, de hecho está acogido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que han sido ratificados por el Estado de Bolivia el año 1961. Desde 1961 nuestro Estado se compromete a reconocer a estas personas una exención y una inmunidad, ¿no es cierto? Exenciones, es decir, que pueden ingresar a nuestro Estado con absolutamente todos sus bienes y pueden importar, ¿sí?, vehículos, lo que fuese, sin el pago de tributos, ¿no? Y eso está bajo un principio de reciprocidad, porque a nuestros diplomáticos bolivianos que los enviamos al extranjero, los estados, por un principio de reciprocidad que también los recibimos a los estados acá, los reciben a nuestros diplomáticos en esos estados y les reconocen los mismos privilegios, ¿no? Como una exención. Asimismo, dentro de la exención, también les reconoce inmunidades, ¿no es cierto? Una inmunidad de jurisdicción, o sea que no va a poder ser procesado en ninguna instancia, salvo que sea obviamente determinado, nombrado como una persona no grata al Estado, oficialmente a través de ley.
Una vez que se cumplen esos requisitos, obviamente el diplomático es acreditado por el Estado boliviano, se le reconoce esa calidad y tiene todas las facultades para ingresar toda la mercancía que requiera sin el pago de los tributos. Y es un compromiso que se le da, les da el Estado a partir de la ratificación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares en el caso de los consulados. Ahora, estas mercancías que han sido importadas a Bolivia, a territorio aduanero nacional, ¿no es cierto?, se ha emitido una resolución de exención, seguramente que acredita que la persona diplomática, el personal diplomático de nombre, qué sé yo, Hans Thompson, ¿no es cierto?, jefe de misión de la Embajada de Alemania en Bolivia, se ha hecho propietario y ha importado un vehículo Mercedes modelo 2020 a territorio aduanero nacional. Eso dice la resolución de exención. Y que este vehículo tiene obviamente chasis número tantos, ¿no es cierto?, tiene motor número tantos, y obviamente se les reconoce todas las exenciones. En algún momento el diplomático cesa de misión, ¿no es cierto? Más o menos lo hace a los 3 o 4 años, va a cesar de su misión. Ese momento pierde la calidad de diplomático, tiene que salir del país. Puede hacerlo con el vehículo o puede también decidir dejarlo al vehículo y transferirlo en mercado interno, transferirlo a algún nacional o a otro diplomático, ¿ya? Cuando el diplomático ha cesado su misión, pierde esa calidad de diplomático, por supuesto. Y si decide quedarse en Bolivia, está modificando automáticamente una de las condiciones y fines a las que está sujeta la mercancía. Porque en la resolución de exención dice que el vehículo con número de chasis, ¿no es cierto?, Mercedes-Benz, modelo 2020, pertenece a Hans Thompson porque es jefe de misión. El momento que deja de ser jefe de misión y que deja de ser diplomático, modifica la condición a la que estaba sujeta esa mercancía, de pertenecer a un diplomático. En consecuencia, ¿qué pasa? Se configura la obligación de pago en aduanas, automáticamente. ¿Qué tiene que hacer el diplomático? Porque ya se va a convertir, decide quedarse a vivir en Bolivia, que es una modificación de la condición que puede ocurrir, tiene que apersonarse ante la administración aduanera y decir, bueno, he perdido esta condición, me tengo que quedar y voy a pagar, ¿no es cierto?, los tributos que en algún momento me han exencionado, voy a tener que pagar sobre el valor residual de las mercancías. ¿Por qué? Porque el vehículo ha sido utilizado 4 años, supongamos, o ha tenido un tiempo de uso en Bolivia, por meses, por días, semanas, etcétera, lo que fuese. Se hace un ejercicio de depreciación y se cobran los tributos aduaneros sobre el valor residual ya depreciado, ¿sí? Y a partir de ese momento se entiende entonces que existe una obligación de pago en aduanas. La otra situación podría ser que el diplomático, una vez que deja de ser diplomático, decide transferir su mercancía, en este caso el vehículo, a una persona nacional, a un boliviano. El boliviano obviamente no tiene el privilegio, no tiene la exención. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el nacional? Obviamente se está modificando una condición también a la que está sujeta la mercancía y un fin, que es de pertenecer a este diplomático. Entonces, cuando le transfiere al nacional, evidentemente el nacional tiene que iniciar el trámite ante la administración, decir, me lo está transfiriendo a mí, solicito, se autoriza la transferencia y deseo pagar los tributos sobre el valor residual. Si hubiese importado el vehículo el año 2016, pagará sobre el valor residual
descontando estos 4 años de acuerdo a las tablas de depreciación que ponga la administración aduanera. ¿Por qué? Pues la obligación de pago se está configurando en el momento de la transferencia del vehículo, ¿no? La otra situación podría ser de que lo transfiera, y es como muchas veces ocurre, el jefe de emisión siempre transfiere al mismo personal, los vehículos, etcétera, son transferidos al mismo personal de la embajada. Puede ser al nuevo jefe de emisión, puede ser a un agente, puede ser a un cónsul, a un vicecónsul, me invento. Puede ser a cualquiera, pero puede ser otro personal diplomático. Ustedes saben que de acuerdo al Decreto Supremo 22.22.5, que establece justamente el régimen de exenciones diplomáticas, los diplomáticos están clasificados en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, dependiendo de qué tipo de función van a desarrollar. Desde jefes de misión que están en la primera categoría, que pueden importar si quieren un Lamborghini, no importa, con una base, con un valor CIF elevadísimo, no importa, ¿no? En cambio, en la segunda, tercera, cuarta categoría ya existen determinadas restricciones. Ahí estará el ministro consejero, ¿no es cierto? El primer secretario, el segundo secretario, el tercer secretario, el agente, los agregados, ¿no es cierto?, que están definidos en el Decreto Supremo como personal diplomático, pero que en sí están sujetos a exenciones, pero quizá no tan amplias como el jefe de misión. Entonces, si tienen una posibilidad de introducir mercancías, qué sé yo, de un vehículo hasta $30,000 en el caso de la segunda categoría de diplomáticos, y en el caso de los jefes de misión de forma ilimitada, suponiendo que el valor CIF del vehículo en este caso sean $60,000, ¿no?, pagará los tributos aduaneros sobre los $30,000 como un valor residual sobre estas mercancías importadas inicialmente con exención de tributos aduaneros, ¿no? A eso va el inciso B. Es una modificación, es un cambio a una condición o un fin a que está sujeta una mercancía. Puede ser también un incumplimiento. Puede ser que en algún momento el jefe de misión o la misma misión decidan transferir esta mercancía o darle otro uso u otro fin que no estuviese permitido por la norma, que no sea permanecer con la misión y con el jefe o con el diplomático en sí. Esto también va a implicar un incumplimiento a nuestra normativa, y el hecho de que se haya incumplido nuestra normativa obviamente va a cesar automáticamente la exención, y en consecuencia va a haber una configuración de una obligación de pago en aduanas. Nuevamente, si volvemos a repasar dentro de lo que es la obligación de pago en aduanas, si ustedes notan, se ha configurado previamente el hecho generador, igual que en el caso número 1. En el caso del inciso A, había una declaración de importación de mercancías bajo un régimen suspensivo, había la suspensión de los tributos y en algún momento el incumplimiento a la permanencia o qué sé yo de la mercancía en territorio aduanero nacional, y en consecuencia la configuración de la obligación de pago. En cuanto al inciso B, estamos hablando también de una modificación o de un incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una mercancía sobre el valor residual de estas mercancías. Y por ello, ¿no es cierto?, esta modificación o este incumplimiento iba a dar como resultado el nacimiento de una obligación de pago en aduanas. Pero para que nazca la resolución, para que se emita la resolución de exención, ha habido obviamente de forma previa un hecho generador. Ha habido una declaración de mercancías validada, aceptada por la administración aduanera, y en consecuencia, obviamente, decimos que ha nacido primero la obligación tributaria, el hecho generador, se ha sometido a un régimen de exención, bueno, aunque no es un régimen la exención, pero se ha sometido a una exención tributaria, y se ha modificado, se ha incumplido esta condición o este fin a que está sujeta una mercancía.
Y desde ese punto de vista, automáticamente tiene que nacer la obligación de pagar los tributos aduaneros, pero como ya decíamos, sobre el valor residual de estas mercancías importadas. ¿Alguna pregunta sobre el punto del inciso B, que lo acabamos de tratar? ¿Nada? ¿Todo está claro? Ok. Avanzamos entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. En cuanto al inciso C, hablamos del uso, consumo, destino en una zona franca de mercancías extranjeras en condiciones distintas a las previstas, ¿sí? En este caso, vemos cómo se puede originar la obligación de pago en aduanas. Vemos que se puede originar cuando dentro de una zona franca en territorio aduanero nacional se hubiera usado, consumido o se hubiera otorgado un destino distinto a la mercancía extranjera. Las mercancías extranjeras ingresan a una zona franca. Veamos qué es una zona franca de inicio. Es una porción de terreno, ¿no es cierto? Un pedacito del territorio aduanero nacional que, si bien está sujeto a la potestad aduanera, se entiende obviamente que existe control aduanero dentro de la zona franca, pero que las mercancías que permanecen en esta zona franca aún no se las va a considerar importadas. Van a poder permanecer ahí. Desde un inicio han existido siempre dos tipos de zonas francas, ¿no? Las que son zonas francas industriales y las que son zonas francas comerciales. ¿Alguna vez han escuchado? Vamos a ver vehículos a la zona franca, ¿no es cierto? Dice que son más baratos, habría que comprar ahí. Bueno, esas zonas francas que se dedicaban precisamente a la comercialización de mercancías han cerrado la gestión 2017, han terminado de cerrar y han empezado a liquidar absolutamente todas las mercancías. Y solo han permanecido en el país y permanecen hoy en el país las zonas francas que están destinadas a la que están destinadas a la industrialización, ¿sí? Las zonas francas industriales, aquellas que van a realizar algún tipo de perfeccionamiento con la mercancía, ya sea activo o algún tipo de cambio en las mercancías que requieran precisamente la aplicación de, en el caso, por ejemplo, de los vehículos, el cambio de la matriz energética. Ustedes han visto que hay talleres en la zona franca que tenemos acá en La Paz, la zona franca industrial El Alto, ¿no es cierto?, que ha quedado prácticamente plagada de talleres, ¿no? Las unidades que son talleristas se dedican al cambio de la matriz energética de los vehículos a GNV, por precisamente reducir el cambio, reducir el pago de los tributos aduaneros. Otra industria que tenemos en Zona Franca, hay muchos laboratorios, sobre todo en La Paz hay laboratorios farmacéuticos que ingresan o desarrollan sus actividades allí, ¿no es cierto? Realizan un perfeccionamiento activo de la mercancía, importan a Zona Franca, ¿no es cierto? Introducen a Zona Franca las mercancías, las elaboran y luego exportan
o importan hacia territorio aduanero nacional las mercancías ya terminadas. Entonces, este tipo de zonas francas prácticamente son las que han permanecido en el Estado y se entendía que en algún momento las zonas francas comerciales eran solamente depósitos porque no existía mucho movimiento económico, no traía mucho, no incluye, bueno, esta zona franca no tenía mucha relevancia económica para el Estado, las zonas francas comerciales. Por esa razón el Estado ha decidido no volverlas en industriales, ¿no? Industrializarlas prácticamente, que todo se quede como zona franca industrial. Por esa razón han quedado pendientes, se han ido asumiendo estas medidas y hoy contamos con solamente zonas francas industriales. El hecho de que dentro de esta zona franca se encuentren estas mercancías que estén, bueno, pendientes de importación, pendientes de algún tipo de perfeccionamiento, van a poderse verificar dentro de estas zonas francas que estas mercancías pueden ser usadas, así como los laboratorios. Si fabrican, me voy a inventar, si fabrican aspirinas y dentro de la zona franca empiezan a consumir o a usar las aspirinas, ¿no es cierto?, a consumirlas sobre todo, ya se está desvirtuando el hecho de que estas mercancías más tarde puedan ser importadas, porque obviamente ya no van a existir. ¿Cómo la administración se da cuenta de esto? La administración se da cuenta porque realiza controles habituales y no habituales dentro de una zona franca. Y al realizar controles habituales y no habituales dentro de una zona franca, estamos en perfecta evidencia de que cuánto hay en inventarios en una zona franca. Cada taller, cada laboratorio, cada empresa que está situada, obviamente al ingresar tiene que dar parte de que está ingresando determinado tipo de mercancía a la zona franca, y si eso no es para nacionalización. Y bajo esa lógica, obviamente existirá la obligación de que se declare estas mercancías e ingresen a los inventarios, al sistema, sobre todo al sistema SISOF con el que trabaja la zona franca. Y una vez que la administración, porque por norma, por decreto supremo, tiene que realizar los controles a las zonas francas, o sea, debe revisar los inventarios, cuánta mercancía ha ingresado versus cuánta mercancía se ha nacionalizado o ha salido, puede determinar que hay mercancía que se ha usado o consumido, se le ha cambiado a el destino correspondiente dentro de la zona franca. Y por esa razón determina que existe una obligación de pago, y esa obligación de pago obviamente el concesionario del recinto es el que estaría obligado a cubrir, o el usuario de zona franca, ya sea tallerista o no, sería el obligado a cubrir esta obligación de pago en aduanas. En este caso siempre va a existir, si se dan cuenta también, una declaración previa, debe haber nacido con anterioridad el hecho generador y con posterioridad la configuración de esta obligación de pago, ¿no? Entonces, más o menos se va configurando de esa forma la obligación de pago en una zona franca de mercancías extranjeras, cuando se le otorga a este tipo de mercancías condiciones distintas a las previstas al efecto, que pueden ser, obviamente, todas las mercancías que ingresan a zona franca industrial tienen la finalidad o de importarse a territorio aduanero nacional o de reexpedirse o exportarse al extranjero nuevamente, ¿no es cierto? Ya obviamente sujetas o ya elaboradas o convertidas perfeccionadas en este caso, ¿no? En otro tipo de materia prima. Ahora vemos. En el inciso D vemos a la internación ilícita de mercancías desde territorio extranjero, zonas francas. Este inciso es totalmente debatible porque hablamos de una obligación de pago en aduanas y hoy conocemos a la internación ilícita de mercancías como un ilícito que lo denominamos contrabando.
¿Por qué está este inciso desde gestiones, ya van a ser cuánto, desde 1999? Esta internación ilícita está obviamente siempre entendida como el ilícito del contrabando. Y bajo esta lógica existe algo, bueno, pues que no coincide, y es el hecho de que la gestión 2003, como había explicado en la primera clase, la gestión 2003, el Código Tributario viene a tipificar nuevamente lo que se entiende por ilícito de contrabando, y este artículo y este inciso, precisamente lo que es el inciso B, queda un poco, digamos que suelto, porque no coincide con absolutamente nada más. Antes sí existía la obligación de pagar los tributos, cumplir con la sanción, y el contrabando obviamente era sancionado con pena privativa de libertad. Hoy el contrabando tiene sanciones económicas, responde a un comiso de mercancías como regla general, y en consecuencia esta obligación de pago en aduana, si bien nace, ¿no es cierto?, no puede ser totalmente ejecutada por falta de previsión en el Código Tributario. Entonces es como un inciso que queda ahí pendiente en los casos de importación o de internación ilícita de mercancías. Y cabe aclarar que en este caso, ya por las condiciones dadas, por las modificaciones realizadas a la misma ley después de la vigencia del Código Tributario, la internación ilícita de las mercancías ya no contiene esta obligación de pago en aduanas. ¿Por qué? Porque tampoco existe una configuración previa del hecho generador. Porque en una internación ilícita de mercancías, ustedes saben que no ha existido pago, no ha existido configuración del hecho generador de forma previa. Y si no ha existido configuración previa del hecho generador, entonces tampoco puede entenderse que existirá una obligación de pago en aduanas. Y esto se discute con el siguiente inciso, que es el inciso E, cuando hablamos de la pérdida o sustracción de las mercancías en los medios de transporte y depósitos aduaneros. Porque obviamente ya en este inciso estamos hablando de otro tipo de ilícitos. Estamos hablando de la pérdida o sustracción, o la sustracción de prenda aduanera, ¿no? Pues ya en la anterior clase hablábamos de de qué se entiende por prenda aduanera. Hoy vemos que en este caso la prenda aduanera, ¿no?, está protegida por la legislación aduanera nacional y sancionada además por el delito de sustracción de mercancías, ¿no?, sustracción de prenda aduanera. Entonces, cuando se suscita este tipo de ilícitos, ya sea en el transporte o en los depósitos aduaneros, evidentemente existe la configuración de este ilícito y nace la obligación de pago en aduanas. A ver, veamos cómo se puede suscitar. Eso se puede suscitar en el transporte de las mercancías, ya decíamos. ¿Cómo inicia un proceso de importación? El proceso de importación inicia con el embarque de las mercancías desde origen hasta territorio aduanero nacional, ¿no?, hasta la aduana de destino. Durante este trayecto puede ser que venga por tierra, suponiendo de que desde origen estábamos en territorio extranjero, digamos en el Perú, o puede suscitarse, ¿no?, que venga de China, entonces va a sufrir un transporte multimodal, ¿sí? Va a venir por vía marítima y luego vía terrestre. Y una vez que llegue a territorio aduanero nacional, nuevamente va a ingresar por territorio terrestre. O sea, son varios transportes que se van a utilizar. Entonces puede ser catalogado como multimodal, no habría ningún problema. Durante este transporte que realiza la mercancía, durante este desplazamiento que realiza la mercancía, quien es responsable por la custodia y la conservación de estas mercancías es el transportista. Entonces el transportista tiene que asumir y asume frente a la administración aduanera absolutamente toda la responsabilidad de custodia de estas mercancías.
suponiendo que ha ingresado por una administración de aduana de frontera, me voy a inventar, Tambo Quemado, estas mercancías, ¿sí? Con destino a aduana interior La Paz, se van a nacionalizar acá en la avenida 6 de marzo, suponiendo que durante este tiempo la mercancía ha sufrido algún cambio, o sea, se la ha cambiado la mercancía, ha sufrido, qué sé yo, algún robo, algún asalto, etcétera, es el transportista el que se va a hacer responsable, no solo por restituir el valor de las mercancías al propietario, si es que existiese el seguro, si es que hubiese un seguro que cubra al propietario por parte del transportista. Pero adicionalmente el transportista debe, según esta norma, debe hacerse cargo, ¿sí?, de los tributos por las mercancías que no se vayan a nacionalizar, por un lado. Y por otro lado, estas mercancías también están sujetas una vez que ya llegan a depósito, termina el transporte, termina el flujo terrestre, ¿no? Llega al depósito, se la descarga, el transportista la entrega al depósito. Entonces el depósito, ¿qué es lo que hace? El depósito levanta el parte de recepción, no sé, emite el documento, recepciona, da constancia de recepción, el depósito aduanero, que además en Bolivia está concesionado a dos empresas, a una empresa pública y a una empresa privada. La empresa pública es Depósitos Aduaneros Bolivianos, DAP, y a una empresa privada que funciona en el aeropuerto en el tema de La Paz, que es Albo, S.A., que ustedes han debido ver, está al fondo del aeropuerto. Entonces, cuando se da este tipo de evento, ¿no?, la mercancía, cuando una vez que arriba a depósito, pasa de la custodia del transportista a la custodia del depósito, ¿sí?, del concesionario de recinto, porque los recintos, como ya les digo, los depósitos aduaneros están concesionados. Entonces, como pasa a su custodia, estos depositarios, en este caso estos concesionarios, se hacen responsables por la custodia y la conservación desde el día que han emitido el parte de recepción hasta el día que se da el levante y se realiza el retiro de las mercancías del recinto. Si durante este tiempo las mercancías se llegan a perder, destruir, qué sé yo, obviamente son los depositarios, o en este caso los concesionarios de recinto de depósitos, los que deben responder por los tributos aduaneros al Estado. Para eso, tanto el medio de transporte como los depósitos tienen una garantía colocada, cumplen con una garantía a ser presentada ante la administración aduanera de forma anual. Y si no cumplen con su obligación, la administración puede llegar a ejecutar, inclusive por la configuración de la obligación de pago en aduanas, a estos dos operadores de comercio exterior, que son distintos, si se dan cuenta, de lo que es el importador y de lo que es el despachante de aduana en los casos que intervengan en el despacho. No sé si hasta ahí ha quedado claro. ¿Existe alguna duda sobre los 5 incisos? Bien. Doctora. Adelante. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta. En algún momento, mediante noticias, en frontera con Chile en este caso, no recuerdo específicamente qué, comisan los militares mercadería. Aparte, por decir, yo estoy ingresando con unos 5 televisores, o sea, comprado en Chile. Y ¿cómo se considera, doctor, esa parte, digamos, cómo es la normativa? O sea, a partir de qué ya se tendría que declarar, digamos, estas mercancías, a partir de qué cantidad.
para que no pueda sufrir este comiso, doctora. ¿Cuántos viajes has realizado durante el año? ¿Solamente uno? Sí, uno, y está como, le digo porque en frontera han comisado, digamos, en el control que hacen los militares, ¿no? Entonces, eso es más mi consulta, doctora, a partir de qué cantidad, digamos, tendría que ser la declaración para que no ocurra esto. Y en el caso de que, bueno, subiría esto, ¿cómo puedo recuperar esa mercancía? No sé cómo proceden, digamos, en este caso las, los controles, los militares, doctora. A ver, ya, sí, está claro. Primero, justamente hemos hablado el lunes sobre la potestad aduanera, cuando interviene la policía, los militares, cuando hay control aduanero, qué se entiende por zona primaria, zona secundaria, las diferencias, ¿no es cierto?, las facultades en cada área. A ver, en territorio, si estaba en la frontera con 5 televisores, ha superado el monto de los $1,000 con los 5 televisores. Bueno, sí, en este caso. Bueno, a ver, yo entiendo, uno tiene una como franquicia, ¿sí? Para realizar los viajes internacionales. Y uno puede hasta $1,000 disponer de traerse. Yo traigo $1,000 recuerdos, ¿no? Me traigo, qué sé yo, llaveritos, me traigo ese tipo de cositas, ¿no? Poleritas, algunos, qué sé yo, son bienes o son mercancías menores, sobre todo de propagandas, ¿no? Miami, Disney, ¿no? Ese tipo de souvenirs sobre todo. Entonces, entiende la norma que tiene un viajero, tiene hasta $1,000 para introducir mercancías llenando en el formulario 250 del régimen de viajeros, ¿no? Entonces, yo soy viajera y voy a introducir valor. Yo estimo que no he gastado más de $700, lo declaro y pongo, sí, es inferior a $700. Y si me toca, por una mala suerte, Canal Rojo, obviamente tendré que abrir mi maleta y tendré que mostrar y decir, esto es lo que estoy trayendo, ¿no? Son las poleras, todo. Y obviamente si vienen con diseños no va a haber ningún problema, ¿no? Y son algunos recuerditos, etc. Si va a superar el monto, complicado, primero. Segundo, si va a superar el monto y además es de mercancía idéntica, la administración va a entender de que no estás haciendo souvenirs, o sea, nadie se trae de recuerdo un televisor, ¿no? Lo puede inclusive hacer, ya, puede decidir, pero es uno. Si trae 5, la administración entiende de que usted está trayendo para venderlo en el mercado interno. Y si usted va a vender en el mercado interno, usted se tiene que someter a una importación. Ahora, para someterse a una importación, siendo que además está saliendo una sola vez, o sea, no es importador habitual, digamos, ¿no? Habitualmente no viaja. Lo ideal que tiene que hacer, no supere los $2,000, porque hasta los $2,000 hace mínimas cuantías, señor. Es una declaración de importación abreviada, chiquitita, pequeña, reducida, resumida, que usted lo puede hacer sin despachante de aduana, lo puede hacer, es fácil. Hay personas que en la frontera se brindan para llenar. Entonces, usted hágalo llenar, paga los tributos y pasa. No va a haber ningún problema. E ingresa con los 5 televisores. Tampoco es necesario que se registre como importador habitual ni nada, porque va a realizar un solo evento. De ahí a la siguiente vez que vaya, ya en el sistema automáticamente van a saltar los controles, van a decir, a ver, esta persona, este señor Williams, ¿no? Está viajando habitualmente y lo está realizando cada 3 meses o 2 o 3 veces al año, ya habitual.
En la siguiente que llegue lo van a obligar a registrarse. Y solo registrándose va a poder hacer la importación y va a poder seguir haciendo bajo una modalidad de mínima cuantía. ¿Ya? Entonces, puede trabajar así. ¿Qué es lo que me parece extraño? Me parece extraño que le hayan comisado directamente la mercancía. Porque en algún momento, pues, si yo, ¿no? Ahí lo siento, traje mi celular, iPhone último modelo, pensé que tenía la franquicia de $1000, va a disculpar, ¿no? Lo voy a declarar, porque sí, en realidad aquí está mi factura, me ha costado $1500. Voy a declarar, voy a hacer un despacho de importación. Uno en el aeropuerto, en la frontera, puede realizar un despacho de importación, ¿no? Puede hacer el llenado de la declaración, y puede inclusive entrar, puede dejar la mercancía ahí como en depósito, dejarla la mercancía ahí y luego hacer todo el llenado de la declaración y proceder a la importación. No habría ningún problema, salvo que requiera una autorización previa o una certificación, que ya es un requisito que lo tiene que cumplir, lo tendría que tramitar y luego desaduanizar. Entonces, antes de traer o llevar en algún caso cosas, hay que fijarse, ¿no? Hay que fijarse cómo se lo hace. Yo a manera de anécdota, yo les digo, habían casos medio extraños en la administración. Sacaban, como siempre, ustedes saben que las bandas viajaban a esas que tocan morenada, que tocan caporales, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en Chile, viajan a Perú, van a todo lado. Entonces fueron pues de viaje en un avión prácticamente lleno. Y dentro de este avión, obviamente, son comerciantes los que patrocinan todo eso, hay que decirlo. Y ven como todo comerciante es pues hábil, muy hábil para el negocio. Entonces vieron en alguna oportunidad de que las cámaras fotográficas estaban a menor precio. Como eran 30 músicos, compraron 30 cámaras fotográficas, a todo lo que alcanzaron, y les repartieron a cada uno la cámara fotográfica. Porque uno puede salir con equipos, puede salir con computadora, celular, etcétera, porque se entiende que son necesarios inclusive para el viaje, para desplazarse, son enseres personales además, ¿no? Igual las cámaras fotográficas, más si estoy yendo de turismo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no ha habido la forma en que la administración hubiese podido probar que era intencional el hecho de que todos tengan la misma cámara. O sea, que 30 personas tengan la misma cámara e ingresen. Nosotros sabemos que en el aeropuerto les reparten las cámaras, las cámaras, toma los celulares, ¿no? Toma vos, cada uno una tablet, cada uno una computadora, cada uno, y todos casi son idénticos, vienen casi nuevos, ¿no? Y ese es el consejo. Antes de someternos a Canal Rojo, tenemos que quitarse la etiqueta y demostrar que nos estamos trayendo para hacer una transferencia al mercado interno. Porque si lo estamos trayendo y no es propio, o sea, no es para uso personal, lo estamos trayendo para revenderlo, vamos a traer con etiqueta, todo eso. Entonces eso ayuda en el control. Me parece raro, William, que en su caso, ¿sí?, le hayan comisado directamente los televisores. Dos eventos pueden haber sucedido. Uno, o sea, pasado la administración de largo y no los ha declarado, ¿no? O es que estaba ingresando por otro lado. Algo de eso tiene que haber pasado. O que directamente los militares han hecho un abuso de su derecho, ¿no es cierto?, a poder ejercer el control en franja de frontera, que puede ser otra posibilidad muy común, yo diría, muy común. Quizás, y disculpen que lo diga así, quizás estaban esperando ahí su dinerito para no dar parte. ¿Le han emitido a usted alguna constancia de comiso? Eso quisiera saber, de la mercancía.
No, doctora, no. O sea, bueno, personalmente no me ha pasado, pero sí eh, uno escucha a un amigo o un pariente de un amigo y no, absolutamente nada, ¿no? Es una pena, sucede, es de la vida real. He visto muchos casos de gente que venía hasta la aduana nacional, ¿no? Aquí en la 20 de octubre, me han comisado por pisiga. ¿Qué? ¿Pero qué le han comisado? No, me han comisado mi vehículo, pero era su vehículo nacional. No estaba ingresando con un Cibetur, dentro había alguna mercancía, ¿no? ¿Qué estaba trayendo? Paquetes de pañales y ¿no? Algunos paquetes que compré para mi hijita. Se estaba haciendo turismo y se vino con su paquete de pañales y le comisaron, se llevaron el vehículo. Prácticamente ha sido un asalto lo que ha sufrido. Y no le dieron ningún papel ni dijeron vaya a reclamar. Y buscábamos, ¿no? ¿Y dónde está el comiso? ¿Y dónde? Porque cuando uno le comisan la mercancía, lo primero, y eso vamos a ver cuando veamos la parte de ilícitos la siguiente semana, lo primero que le dan es un papelito que dice constancia, ¿no? Constancia de comiso, vaya a reclamar por la mercancía y a notificarse con el proceso de contrabando en la Administración Aduana Interior La Paz, casi siempre las llevan a Interior. Y listo. Entonces uno tiene que ir obligatoriamente a tomar conocimiento de todo lo que todo el proceso que se está desarrollando y asumir defensa. Si no lo hace, es que es ilegal totalmente lo que están haciendo. ¿Y qué pasa con los militares? Muchas veces se lo llevan a sus regimientos, ni siquiera dan parte a la aduana, y es así donde se va perdiendo la mercancía. O la policía también hace lo propio, o la aduana, o sea, por eso en algún momento se ideó que sean equipos conjuntos que salgan, ¿no? O sea, vayan técnicos con policías, con militares, ¿no? Y vayan turnándose así, se controlaban, digamos, ¿no? Ahí el policía tenía miedo que lo denuncie el aduanero tenía miedo que lo denuncie policía y de esa forma. Pero obviamente con los actos de violencia y a raíz de la ley 1053, ya los técnicos aduaneros se quedan en la aduana y son los policías y militares los que tienen que patrullar. Son eventos que suceden, es algo irregular lo que le ha pasado, no está dado en condiciones normales, algo tiene que haber sucedido. Yo no quisiera justificar, pero he escuchado muchas veces muchas personas que se han ido quejando de que les han comisado, ¿no? Y creo que lo dije, por un paquete, por un pack de muchas veces de mayonesas, ¿no? Se armaba todo un problema, ¿no? Comisos, etcétera. Entonces, ¿quién va a ir a reclamar muchas veces eso? Bueno, que se lo lleven, ¿no? En total, ya ni modo, no me fijé. Pero para que quede claro, esas son las posibilidades que se pueden utilizar. En el régimen de viajeros, ¿no es cierto? Hasta $1,000, tratar de que no sean mercancías repetidas, tratar de que sean de uso personal, esos souvenirs, qué sé yo, recuerdos, etcétera. Hasta $2,000 nos someteremos, lo reportaremos a una mínima cuantía, paguen los tributos, fíjense antes de importar, y eso es lo que vamos a aprender cuando veamos el proceso de importación. Vamos a aprender que hay algunos requisitos que sí o sí se deben cumplir, ¿no? Que son autorizaciones previas, etc. De repente también le faltaba una autorización previa. Puede ser, ¿no? Puede ser que el televisor requiera de una autorización que le dé la autoridad de telecomunicaciones, ¿sí? Que le dé un certificado, una autorización y que no lo haya cumplido. Entonces, no había forma de subsanar. Si no hay forma de subsanar, bueno, la mercancía tampoco, no se la puede introducir, pero tampoco se puede quedar en el recinto. Entonces, ¿qué hace la aduana? Automáticamente dispone el comiso. Pero la aduana, no el ejército. La aduana es la que lleva a cabo el proceso de contrabando. Había otra consulta que tenemos. Había otra persona, ¿verdad? Adelante, por favor. Viva. Doctora, mi pregunta era la siguiente. Cuando nosotros importamos una mercadería,
y la mercadería llega al puerto de Chile, ¿la responsabilidad sigue al transportista o ya no? Dependiendo. Ustedes conocen la figura de los forwarders, son esas empresas que se dedican a contratarte el servicio de transporte marítimo y el servicio de transporte terrestre. Me invento. Voy a traer celulares de China, ¿no es cierto? Obviamente tienen que cruzar vía marítima, llegar a Chile y entrar vía terrestre. Entonces este forwarder se va a dedicar a hacérmelo todo este trámite. Si va a contratar una empresa de transporte multimodal, ¿no? La empresa de transporte me va a garantizar o va a ser responsable por la custodia de la mercancía todo este paso, ¿sí? Todo este paso. Si no, prácticamente lo puedo yo hacer para abaratar costos, puedo yo contratarme, ¿no? Mi empresa de transporte marítimo y puedo contratarme mi empresa de transporte terrestre y contratar una persona que me lo haga mis trámites en este puerto. ¿Mm? Y hay un ahorro. Muchas, y eso vamos a aprender ahora que veamos los 5 terms, muchas de las operaciones de comercio exterior vienen sin seguro, ¿sí? No vienen pagando seguro. Entonces, como no vienen pagando seguro, estas operaciones de comercio exterior van a ser, como les digo, no van a poder ser cubiertas, ¿sí? Hay empresas que te dan el seguro, te responden por la mercancía, hay empresas que no, ¿sí? Yo me puedo contratar por cuerda separada el seguro. Yo puedo contratar una empresa nacional o me puedo contratar una empresa extranjera que asegure mis mercancías, porque hay riesgo. Y aunque no lo crean, en medio del mar siguen habiendo piratas. Siguen habiendo eventos en los cuales las mercancías son robadas, contenedores se roban. Hay naufragio de mercancías. Muchos contenedores ustedes han visto con los Terex, los van levantando, ¿no es cierto? Muchos de esos contenedores son abollados, son rotos, las mercancías se echan a perder. Imagínense que uno importe vidrios. ¿Cómo se trasladan los vidrios? Imagínense que una empresa de seguros quiera asegurar los vidrios. Yo, siendo empresa de seguros, no le doy seguro de mercancías por los vidrios. ¿Por qué? Porque obviamente se van a romper, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa, hay la posibilidad de contratar el seguro directamente con la empresa de transporte y hay la posibilidad de contratarte vos el seguro. Y si no quieres para bajar costos, igual no los contratas. Vienes sin seguro, cruzas los dedos y esperas que llegue todo bien. Por ahí estás trayendo llantas, no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Salvo que existe un asalto, naufragio, existe una marejada y bueno, un desastre de aquellos que puede ocurrir, ¿no? O alguna vez han visto el maíz, ¿no? Hay un accidente, el tráiler se vuelca y todo el maíz desparramado. La carga está perdida. O los cigüeñales, accidentes terribles, se han escuchado en las noticias, se han perdido ¿cuántos vehículos? 10 vehículos que vienen en los cigüeñales, ¿no es cierto? Cargaditos de Toyota, bueno, las grandes importadoras de vehículos. Puede sucede, hay eventualidades. Pero ustedes ya, de acuerdo a la carga, de acuerdo a la cuantía, uno ya va viendo si contrata o no contrata el seguro, ¿no? No es obligatorio. ¿Está entendido, Vilma? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Más consultas? Avanzamos. Ya. Ahora, en estos casos, en los casos de los incisos A, B y C,
este artículo, que es el artículo 9, ¿sí? Que es el cumplimiento de mercancía que está sujeta a un régimen suspensivo, de mercancía que está exencionada y de zonas francas, ¿sí? Cuando se toma el nacimiento de la obligación de pago en aduanas, el momento del incumplimiento de las obligaciones, de las condiciones o de los fines, ¿ok? En el caso de los incisos D y E, será en el momento en el que se constata la internación ilícita, la pérdida o sustracción. ¿Y por qué se constata? ¿Por qué hablamos de la palabra constatación? ¿Por qué? Cuando uno constata, cuando ingresa, cuando verifica, cuando ingresa en conocimiento de que así ha ocurrido. Un ejemplo, ya yo puedo custodiar, como concesionario, puedo custodiar muchas mercancías, N mercancías, ¿sí? Dentro de esta mi labor de custodia, ustedes han visto los depósitos, ¿cómo son? ¿Alguien ha ingresado a depósitos? ¿No? En sus empresas no tienen galpones. ¿Alguien ha visto cómo son los galpones, no es cierto? Más o menos así, los galpones. Están con los racks, ¿no es cierto? Como estantes gigantes. Los racks están ordenados, tienen que estar catalogados, de acuerdo, codificados, ¿sí? Dentro de esta posibilidad existe la posibilidad de que se entre papel, como que los pierdan, ¿no? No recordamos, no hemos puesto bien, un error de typeo en la codificación, tenía que ser 5, le puse 15, ¿no? Tenía que estar en el rack, en la columna A del rack 3, no está. ¿Qué ha pasado? Está perdida, ¿no? Pero ¿cuándo se ha perdido? No sabemos. ¿Cuándo? Entonces, para computar inclusive la prescripción, para computar desde cuándo se tiene que pagar, porque no se olviden que con la obligación de pago nace intereses, ¿no es cierto? Mantenimiento de valor, pues ya hay deuda tributaria. Entonces, ¿desde cuándo voy a calcular? Incierto. Vamos a empezar a discutir desde cuándo le voy a cobrar yo al concesionario como administración aduanera, desde cuándo le voy a cobrar los intereses, etc. Entonces, es algo irreal. Tiene que ser desde la constatación. ¿Cuándo me estoy dando cuenta que la mercancía se ha perdido? Hoy me estoy dando cuenta de que la mercancía se ha perdido. Entonces, hoy nace la obligación de pago en aduanas. Hoy informaré y, bueno, tendré que efectuar el pago a la administración. En algunos casos no existe pérdida. Puede ser que ustedes han visto el año pasado, ¿sí? El 2019, que se ha incendiado los fuegos artificiales en el Alto, en los depósitos del Alto. Ustedes han visto que se ha incendiado y total se perdió no sé cuánto. Puede suceder, es una forma de perder también la mercancía. O en algún caso yo lo he visto, es de la vida real, ¿no? Hay funcionarios que ingresan con un saquito, ¿no? Con las botas de rigor, ¿no? Su chalequito que los diferencia, y salen con 3 o 4 chamarras encima, ¿no? Y se dan cuenta porque hay controles, a uno le revisan, entonces cuando entra, o sea, pero no tenías tantas chamarras. No, sí tenía. No tenías tanto, ¿no? Sí, estaba con todo esto. Pasa que debajo, ¿no? Chamarras, obviamente, Fair Play, chamarras, ¿no? Van sacando de las cajas, se cambian de zapatos, ¿no? Sucede. Hemos visto casos en los que inclusive el Red Bull, llega el Red Bull, les ponen un timbre al Red Bull, ¿no es cierto? Porque paga ICE. Entonces, el Red Bull, cajas que se lo habían tomado al Red Bull, ¿no? Entonces, sucede, se puede perder, sustraer. Eso no está permitido por la norma. Entonces, ¿cuándo te las tomó el Red Bull? ¿No? ¿Cuándo has sustraído la mercancía?
no se puede corroborar. Entonces, hasta esperar que se realice un análisis, verificaciones, etcétera, es mucho tiempo. Se va a computar desde el momento en el que se constate la internación ilícita, la pérdida o la sustracción de las mercancías. ¿Sí? Se computa así. Ahora, obviamente, desde ese momento, ustedes ya lo saben de memoria, porque todos además tienen, la mayoría por lo menos tiene la formación en, en, en contaduría, en administración, auditoría. Entonces saben de memoria cómo viene configurado hoy el artículo 47. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque estamos hablando de que desde la obligación de pago en aduana se van a configurar esta posibilidad del interés, no solamente el tributo omitido, del interés y de estar sometidos a un mantenimiento de valor. Ahora bien, como toda obligación tributaria, también la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago en aduanas se extinguen con el pago, con la compensación, con la condonación, con la prescripción, que son por regla y de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, formas obviamente generales en las que se extingue la obligación tributaria, ¿sí? De la misma manera, se paga, se extingue. Se compensa, se extingue, se confunde, se extingue, sale una ley, se condona, se extingue, prescribe y se extingue. Adicionalmente, en materia aduanera, aplica la figura del desistimiento, del abandono expreso de las mercancías y de la destrucción. Veamos cómo es el desistimiento. El desistimiento, ¿sí?, se lo da cuando yo traigo, imagínense que voy a traer pantalones de vestir, ¿sí? O pantalones, los jeans normales, ¿no? Voy a traer el año 2019, los habré encargado, ¿sí? Me los iban a traer el 2020, pero por la pandemia se ha retrasado. Van a llegar a principios del 2021 y resulta que por alguna manera, de alguna forma, no logro tener una autorización que me faltaba. ¿Qué es lo que pasa? Ingresa al recinto la mercancía, al recinto de depósitos aduaneros. Puedo hacer la declaración de mercancías, se emite el parte de recepción, hago la declaración de mercancías, estoy para pagar, tengo 3 días para pagar, pero no la pago. Pero estoy dentro de los 3 días todavía. Y digo, ¿de qué sirve que pague tanto cuando el 2021 la moda está cambiando y ya no son los pantalones jeans pitillo los que se van a utilizar, sino los anchos? Prácticamente hoy voy a pagar tributos con el costo que he tenido la mercancía y me voy a quedar con absolutamente todo, y los tributos resulta que me salen, ahora que están cotizados, me salen un 60%. No me conviene. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a desistir. O entonces, de forma oficial, hago una carta, una nota, le digo a la administración aduanera dentro de los 3 días, le digo a la administración aduanera, mire, administración aduanera, ya no estoy dispuesta a realizar la importación de esta mercancía porque voy a perder. Hace mucho retraso, entonces desisto de la declaración de mercancías C número 123 y por lo tanto la voy a abandonar. Desisto de esa declaración. La administración dice, bueno, ok, lo va a dejar aquí, sí, cancele por el tiempo de permanencia en depósitos y la tiene que, obviamente, disponer a la mercancía, ¿sí? La otra forma de extinguir, y así queda extinguida la obligación tributaria aduanera, ¿sí? La otra forma es a través de un abandono expreso.
expresamente las voy a abandonar. Este abandono expreso puede suscitarse desde el día que ingresa la mercancía al recinto, o sea, cuando se emite el parte de recepción, hasta el día 60. La mercancía puede permanecer en depósito 60 días, ¿sí? Dentro de esos 60 días tendría yo que hacer mi declaración de mercancías, pero como no las va a hacer, ¿no? Como no las va a hacer, entonces realiza el abandono expreso. Puede ser que antes que yo haga la declaración diga, no voy a conseguir las certificaciones o autorizaciones previas, no me va a convenir nacionalizar las mercancías, estos pantalones que ya han quedado pasados de moda, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a seguir gastando tanto? Encima voy a tener que alquilar un depósito y no voy a disponer nada y luego cuando quiera hacerse, no me conviene. Entonces, voy a abandonarlas expresamente. Hace una nota nuevamente de forma oficial, comunica a la administración aduanera que que el importador va a realizar, o yo como importadora voy a realizar el abandono expreso de las mercancías. De esa forma queda extinguida la obligación, se cierra todo. La otra forma es que se haga con un proceso de destrucción. ¿Cómo sucede? Les he contado del cigüeñal. Hay muchos casos en los que las mercancías se destruyen en tránsito, ¿sí? Pueden estar aseguradas o no, es independiente. Porque no van a llegar al recinto. Y si no van a llegar al recinto, no voy a poder hacer la declaración porque entonces, ¿qué nacionalizo si ya no hay mercancía? Se han destruido al 100%. Los vehículos que vienen encadenados, ¿no es cierto?, los cigüeñales, puede volcarse el cigüeñal. Casi siempre, muchas veces, por un mal análisis o cálculo o el sujetado de las mercancías, se pueden venir abajo los vehículos. Si están en la pérdida al 100% de los vehículos del cigüeñal, ¿qué hago? Comunico a la administración, digo, bueno, señores administración aduanera, las mercancías se han destruido, ¿no? Aquí está las fotografías, aquí del perito, en algún caso inclusive hay fallecidos, ¿no? El tráiler se ha embarrancado, entonces prácticamente todo está perdido, todo está destruido. No voy a nacionalizar nada, voy a cerrar tránsito, le estoy dando parte de que ha sido destruida totalmente la mercancía y en consecuencia declare por extinguida la obligación de pago en aduanas. Tendría que extinguirse, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguien más tiene alguna duda sobre estos eventos? Los escucho. ¿Ya? Estando todo claro, vamos a ingresar a los Incoterms. ¿Alguien sabe, tiene idea de lo que es un Incoterm? ¿Han trabajado, han visto los Incoterms? ¿No? Son términos del comercio internacional, ¿sí? Esa es su abreviación. La Cámara Internacional del Comercio, ¿sí? O la Cámara de Comercio Internacional ha ido estableciendo estas abreviaturas, ¿sí? Más o menos, en 3 letras. Ha ido abreviando y colocándole términos de este tipo de estas abreviaturas para facilitar las formas de transacción, ¿sí? Para facilitar la negociación de las mercancías entre vendedor y comprador.
¿Por qué? ¿Cómo ahorran en tiempo? A ver, les voy a explicar. Acá a este lado está el vendedor, ¿ya? A este lado está el comprador. ¿Ven lo que voy señalando con el mouse? ¿Se ve? Sí, doctora. Ya. Sí, A este, doctora. ya. A este lado está el comprador, a este lado está el vendedor. ¿Ya? Estas dos personas, vamos a pensar, el comprador somos nosotros, ¿ya? Estamos en Bolivia, ¿sí? Estamos acá. Y el vendedor está en China, ¿ya? Vamos a hacer un negocio en China. Entonces, y eso es justamente lo que yo ya les voy pidiendo, porque si ustedes, los curiosos que han revisado, no sé si ya les han pasado el trabajo final, han revisado el trabajo final, el trabajo del fin de semana. ¿No han revisado? Tienen que hacer una operación de importación. Entonces esto les va a seguir mucho, les va a servir porque tienen que definir el Incoterm, que es un medio de negociación que van a definir. ¿Cómo ahorran tiempo? A ver, aquí está el vendedor, nosotros somos los compradores, estamos en Bolivia, el vendedor está en China. Entonces, nosotros compradores, ¿qué hacemos? Decimos al vendedor, a ver, ¿cuánto cuesta? ¿Qué quieren comprar? A ver, ¿cuánto cuesta? A ver, los barbijos, ¿sí? ¿Cuánto cuestan sus barbijos? Le dice, y nos dice, qué sé yo, la caja $1. ¿Cuántos trae la caja? Trae 20, ¿no? Ya, 20. Pero esto implica que nos lo entrega en Bolivia o 20 o $1 cuestan en China. En China. Allá, otro correíto, ¿no? ¿Y cuánto costaría si usted me los trae aquí? Ya, eso sería, pero ¿cómo quiere? ¿Con seguro o sin seguro? No, sería, con seguro puede ser, pero hasta puerto de ingreso, o no, mejor hasta puerto de salida y pague el transporte marítimo, nosotros nos encargamos del terrestre. Ya, perfecto. Y le mando la cotización. Ahora cotíceme, salido así, sale a $4 la caja. Ya. Ahora, ¿qué pasa, no? Si usted me lo trae hasta aquí y me entrega en depósitos. Cotíceme, por favor, cuánto costaría. Pero sin seguro. Ya, sin seguro le voy a ir disminuyendo. Imagínense cuánto demoraríamos en ir negociando. ¿Cuánto tiempo insumiríamos en ir negociando? ¿De qué se tratan estos términos del comercio internacional? Estos términos van a abreviar todo eso. Cuando a nivel mundo se hablan de estos términos, yo le puedo decir al vendedor en China, a ver, señor, quiero que me cotice ex work, ¿sí? En fábrica, una caja, ¿no? O por caja, los barbijos, y quiero que me cotice en términos DDP, ¿sí? Hasta mi depósito, ¿ya? Los barbijos, y va a decir, ya, en fábrica, ex work, va a ser $1 la caja, y en depósito, en el depósito de usted en Bolivia, ¿no es cierto? $10 la caja. Perfecto. Ya sabemos qué implica. En este caso, que yo voy a recoger absolutamente todo desde acá, y en este caso, que él se compromete a pagar todo hasta aquí. Y los $10 que me está cotizando incluye absolutamente todo esto, ¿sí? Y acá no incluye nada de esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo uno va negociando? Veamos cómo funcionan los términos. Estos son los términos de comercio internacional 2010. El año 2020, o sea, este año, han cambiado los términos de comercio internacional. No mucho,
Ahí vemos que sigue el ex-work, el FCA, el FAS, el FOB, el CFE, el CPT, el CIP y el CIF. Ahí están. El DAP, el DAT, el DAP, el DDP. Acá se ha omitido prácticamente este. Ahora, veamos cómo funciona. ¿Sí? Como está en este cuadro, les voy a, que está más clarito, en este voy a explicar. ¿Ya? Hasta cómo va, cómo se hace, cómo se negocia y cómo van aplicando los términos, en este caso de negociación internacional. Voy a pedir que pongan especial énfasis en el término FOB y en el término CIF. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto les va a servir para el fin de semana. Porque el fin de semana tienen que ustedes llegar a hacer una liquidación de las mercancías, ¿sí? Que ustedes van a importar. Vamos a empezar. A ver. En términos ex-work, en fábrica, es cuando el vendedor, alguien tiene un micrófono habilitado, Margarita, podemos apagar, gracias. En términos ex-work es que la mercancía va a ser entregada en fábrica del vendedor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como compradores? Tener una persona allá, recoger, ¿sí?, la mercancía. ¿A qué se va a comprometer el vendedor? Porque dentro de estos términos ya infinito va a ir uno estableciendo hasta dónde llega la obligación y dónde empieza la obligación del otro. ¿Sí? Más o menos ya están definidos, están parametrizados. Entonces, si yo voy a negociar en términos ex-work, ¿qué implica? Que el vendedor se va a comprometer a entregarme toda la documentación de exportación, porque obviamente ellos van a exportar hacia Bolivia, nosotros vamos a importar de China, ¿no? Entonces, me va a entregar toda la documentación y adicionalmente me va a decir cómo viene empaquetado. Vamos a hablar del packing, ¿no? Quiero que los barbijos, ¿no?, obviamente vengan empacados en un pack de 20 pequeños, ¿no?, y en cajas de cada una de 100, ¿no?, de 100 cajas. Y ya vengan paletizados para ser prácticamente súper de fácil manipulación. Perfecto. Esto va a incluir ese término, ¿sí? Ese pago va a incluir el ex-work. Entonces, ¿cuál es mi obligación como comprador? Ir, decirle, voy a estar entonces para recoger, ¿qué día lo va a tener listo? Lo voy a tener listo el 10 de enero de 2021. Perfecto. El 10 de enero de 2021 yo tendré que contratar una persona que vaya a la puerta, ¿sí?, un transporte que vaya a la puerta del vendedor y haga el recojo de la mercancía, ¿sí? ¿Qué va a hacer el transportista? El transportista va a agarrar y tiene que comprometerse a sacar la mercancía ya empaquetada y facilitar, ¿sí?, el colocado dentro del medio de transporte. La va a cargar aquí. Entonces va a poner los pallets dentro del medio de transporte. Nosotros nos vamos a encargar como compradores de que este medio de transporte sea llevado a puerto, ¿sí? El tránsito interno. Estoy inventando de que está al interior de China, tiene que llegar al puerto de Shanghái. Entonces nosotros lo vamos a contratar, vamos a llevar y lo va a dejar este medio de transporte en el puerto. Le va a entregar al puerto. Nosotros vamos a encargar de contactarnos con el puerto, de pagar, ¿sí?, la descarga en puerto, pagar los gastos en puerto, ¿sí?, los gastos logísticos, hasta que la mercancía esté sobre el buque, ¿sí? Vamos a pagar el transporte marítimo
vamos a pagar la logística en puerto de destino, ¿sí? El cargado al nuevo medio de transporte hasta la aduana interior donde se va a desaduanizar, vamos a pagar los tributos y de ahí a nuestro depósito. ¿Ya? Esa va a ser nuestra responsabilidad. Su responsabilidad aquí del vendedor, fíjense que es pequeñita. Se compromete a embalar la mercancía, dar los documentos y sacarlo hasta la puerta y ayudar a cargar. Nada más. Absolutamente nada más. El resto nos corresponderá a nosotros. Ahora, si vamos a pactar en un término FCA, ¿sí? La obligación del vendedor abarca un poquito más, que es ponerla, inclusive la mercancía, sobre el medio de transporte y cubrir el medio de transporte hasta el puerto. ¿Ya? Desde ahí nosotros ya nos encargamos. Entrega en puerto, nosotros, ok, pagamos servicio logístico en puerto, hacemos la carga al buque, pagamos el medio de transporte marítimo, logística otra vez, medio de transporte interno. ¿Sí? Si queremos, contratamos aquí, desde aquí seguro, podemos contratar. O podemos hacerlo sin seguro también. ¿Ya? Eso ya es nuestro. FCA. ¿Sí? En términos FAS, ¿qué implica negociar en términos FAS? Implica que el vendedor va a asumir, ¿sí?, los costos de sacar, obviamente, el embalaje, entregar la documentación, cargar la mercancía al medio de transporte, el medio de transporte lo lleve a puerto y la estiva y el ingreso a puerto hasta que la mercancía esté puesta al lado del buque, ¿sí? Ahí FAS, la mercancía está al lado del buque. No va a pagar el servicio logístico en puerto, ¿sí? ¿Sí se entiende? FAS al lado del buque, está puesta ahí la mercancía, ¿sí? Hasta ahí es la obligación del vendedor en términos FAS y de acá empieza nuestra obligación como compradores en términos FAS, ¿ya? ¿Qué implica pactar en términos FOB? Implica que el vendedor se va a hacer cargo del embalaje, la subida al medio de transporte, el pago del medio de transporte, la desestiva, el ingreso al puerto, hasta que esté al lado del buque, más la logística en puerto, ¿sí?, los gastos portuarios, hasta que la mercancía esté sobre el buque, ¿sí? Libre a bordo. Free on board, dice, ¿no? Libre a bordo. Aquí está la mercancía. Sin pagar el transporte. ¿Se entiende? ¿Sí? Free on board. Es el vendedor el que cubre hasta que la mercancía está puesta sobre el buque. ¿Ya? Y de aquí nosotros ya nos encargamos. Pagaremos el transporte marítimo, absolutamente todo. Acá quiero que se entienda que estas 4 opciones, ya de los Incoterms, son idénticas con y sin flete. Estas son marítimas. El CFR y el CIF son marítimas y el CPT y el CIP son terrestres. ¿Ya? El hecho de que exista la I va a implicar el seguro, porque es costo, seguro y flete. ¿Sí? Costo, seguro y flete. Así. Bien. Entonces, acá, en este caso, estamos hablando de operaciones que se puedan realizar vía terrestre o vía marítima sin seguro, CPT y CFR. Y el costo, seguro y el flete, que venga obviamente con la I, ¿no? Venga a constituir el seguro adicionalmente al costo. Si hasta aquí ha implicado solamente el puesto a bordo de la mercancía, del contenedor, vamos a hablar que con CIF estamos hablando de
que hasta acá está el costo de la mercancía, más el costo del seguro, más el flete. ¿Qué es el flete? El transporte, ¿sí? El transporte. El transporte vía carretera o vía marítima. Yo tengo ahí un reparo grande porque nuestra Ley General de Aduanas utiliza el CIF como si fuese un término mediterráneo, un término para Bolivia que sabemos que no tiene puerto. Lo utiliza, ¿sí? Al valor CIF como la base imponible para la aplicación del gravamen arancelario. Pero bueno, es una discusión que se tiene, ¿sí? Y utiliza mucho el FOB también, ¿no? Entonces, prácticamente estos dos Incoterms son los que se utilizan para identificar la base imponible de los tributos aduaneros. En el marco de estos términos vamos a operar, ¿ya? Ahora, ¿puedo yo decidir solamente pagar el medio de transporte, que es el flete, ¿no? O pactar en términos CIF, perdón, que incluya por parte del vendedor el flete, el medio de transporte, y no el seguro, o que incluya el medio de transporte y el seguro, hasta el puerto de destino. Nada más, ¿sí? Todo el transporte más seguro o sin seguro hasta el puerto de destino. Puede ser CPT, puede ser, obviamente, solamente si es carretera, ¿no? Puede llegar en esos términos. DAP incluirá, ¿sí? DAP puede ser DAP marítimo o puede ser DAP también terrestre, dependiendo. Si estoy importando del Perú, va a ser siempre terrestre, no va a venir vía marítima. Si estoy importando de China, puede haber un DAP marítimo, ¿sí? Este DAP incluye que la mercancía esté puesta, ¿sí? Incluya el gasto, ¿sí? Logístico en puerto de descarga de la mercancía. Incluye hasta ahí. Ahí está puesta la mercancía. En DAT, ¿sí? Que esté puesta la mercancía al lado del medio de transporte para ser introducida o ya lista para ser nacionalizada en el lugar que indique, ¿sí? El comprador. Puede ser DAT La Paz, puede ser DAT Oruro, puede ser DAT, no sé, Frontera, puede ser, ¿sí? Y a partir de ahí ya yo me hago cargo de transportarlo internamente al medio de transporte para su nacionalización. Vean acá cómo va creciendo el riesgo para el vendedor, las obligaciones para el vendedor, porque como avanza su obligación, avanza también el riesgo. El riesgo para el vendedor aquí es alto, si se dan cuenta, porque tiene que cubrir absolutamente, encargarse de los trámites, cubrir, llevarlo a puerto, descargarlo, hacer el cargado, contratar el medio de transporte, ¿no es cierto? Pagar o no, conseguir o no una póliza, y que inclusive se descargue la mercancía. Más la descarga de la mercancía, puesta la mercancía en el lugar que indique el comprador. Yo quiero que me llegue ahí y me llega, me tiene que llegar. A partir de ahí, yo me encargaré de llevarlo al recinto y nacionalizarlo, ¿sí? Cubriré esos costos. Y DDP, obviamente DDP, implica inclusive el pago de los depósitos, los derechos arancelarios. El pago del depósito del derecho arancelario. ¿Qué implica? Que el vendedor, en los términos de DDP, se va a hacer cargo absolutamente de embalar la mercancía, subirla al medio de transporte, contratar un seguro, desaduanizar para exportación, ¿no es cierto? Pagar la desestiva, pagar el servicio logístico, la puesta a bordo de la mercancía, pagar el medio de transporte marítimo, la llegada a puerto, el desembarque, pagar el servicio logístico en puerto de destino, pagar el transporte interno
llevarlo a la aduana de Bolivia, pagar los tributos aduaneros y los costos de depósito, gastos logísticos, y entregarme en mis depósitos la mercancía. ¿Sí? Entregarle mis depósitos. Listo. Llega y dice, bueno, va a estar desaduanizado, yo le comunico, vamos a estar más o menos entre el 10 y el 30 de enero. Espérenme por favor en sus depósitos. Comunique, ya estamos saliendo de aduana. Aliste estibadores que descarguen la mercancía en sus depósitos. Listo, abren las puertas y se entrega directamente en sus depósitos la mercancía. ¿Cuál es el riesgo para el vendedor? Pues es amplio, si se dan cuenta, es absolutamente todo esto. ¿Cuál es el riesgo para el comprador? Prácticamente nada, ¿no? Y más si es con seguro, porque en ese caso ya obviamente, absolutamente, ¿no es cierto?, está cubierto si en algún momento no llega la mercancía a los depósitos. ¿Estamos claros? ¿Hay dudas? ¿No? Avanzamos entonces. Ahí están los puertos, ¿no? El puerto, ahí está el buque, ahí está cómo están esperando los contenedores, seguramente. Si hablamos en términos, en los 5 terms, ¿qué le sonará? Acá, por ejemplo, está la mercancía puesta sobre el buque. ¿Qué término de negociación sería? Está lista para partir. Los escucho. Está puesta sobre el buque. Buenas noches, doctora. El valor FOB. Muy bien. FOB, correcto. Free on board. Libre a bordo. ¿Sí? Acá está arribando la mercancía. Está para llegar, pero no está sometida todavía a la descarga, ¿sí? O el servicio logístico de desembarque. ¿Qué término sería? Dependiendo. Puede venir con seguro, viene con seguro. El costo de la mercancía tiene seguro y está pagado el medio de transporte. Está llegando. ¿Qué sería? Doctora, ¿sí? ¿Sí? ¿El SIF, doctora? SIF, muy bien. Correcto. Marítimo, SIF. Acá está la mercancía, miren, a un costado del buque, al lado del buque. ¿Qué término sería? Está esperando ser cargada. ¿Qué término sería? Aquí está. Valor FAS, doctora. Paz. Muy bien, correcto. Paz. Ahí está, puede ser. Ahí está colocándose. Muy bien, creo que está claro. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de los términos de comercio internacional, para nuestra legislación, para el cálculo de los tributos, para nosotros es imprescindible conocer cómo funcionan estos. No solamente por la negociación que nos van a ayudar en una transacción de comercio exterior, sino que para nosotros nos va a ayudar a identificar la base imponible. Ya les decía, el costo, el seguro y el flete. ¿Qué es el costo? El valor de la mercancía ex work. El seguro, el aumento, la póliza de seguro. Y el flete, lo que voy a pagar por el transporte hasta la frontera. ¿Qué es la base imponible? Ustedes saben que la base imponible es
o gravable es la unidad de medida del valor o magnitud obtenidos de acuerdo a normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo. En materia aduanera, sobre todo, es el valor de la mercancía. La base imponible es el valor de la mercancía. Y ustedes han visto cómo el valor de la mercancía, de acuerdo a cómo o qué trayecto tiene, va a ir cambiando, ¿sí? Pero en materia aduanera, en Bolivia, la base imponible está dada para el GA y para el IVA de esta forma. Este es un resumen del artículo 20 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Yo quiero que esto, por favor, lo lean, el artículo 20 del reglamento a la ley, concordante con el artículo 20 de la Ley General de Aduanas, que habla sobre la base imponible del gravamen arancelario. Es amplio y hay que revisarlo. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien nos podría comentar? ¿Qué opinión le merece? Si hay alguna duda del artículo 20. ¿No? Gladys, ¿usted no ha leído? Gladys Jacqueline. Doctora, buenas noches. ¿Cómo Esa está? parte que alcancé a leer de la ley. ¿Perdón? Esa parte del artículo 20 aún no alcancé a leer, doctora. Ya. Lo van a tener que revisar porque van a tener que hacer la práctica. ¿Ya? A ver, vamos a explicar un poquito. Vamos a ir adelantando. ¿Qué es la base imponible? Ya hemos visto. En materia aduanera va a ser el valor de la mercancía, ¿sí? ¿Por qué está determinado? Por el valor de transacción de la mercancía, ¿sí? ¿Cuánto ha costado la mercancía en fábrica? ¿No? Más el packing, obviamente. ¿Cuáles son los gastos de carga y de descarga? Más los costos del transporte, más los costos del seguro. Transporte ya sabemos que es el flete. Cuando hablamos de transporte estamos hablando de flete, ya sea marítimo o terrestre o marítimo y terrestre, hasta la frontera. Todo se calcula hasta la frontera, ¿ya? El transporte interno ya no importa. Me preguntaban el primer día, ¿por qué? ¿Cómo se define? ¿Cómo tengo que hacer para definir dónde nacionalizar? De repente me resulta, o sea, estoy en Santa Cruz y de repente me resulta más barato llevar hasta La Paz, entonces desaduanizo en La Paz, ¿no? No importa. El tránsito interno, no importa cómo va, ¿sí? El tránsito interno no cuenta para la base imponible, ¿ya? El flete interno no cuenta. El flete, lo que es el gasto marítimo, el transporte marítimo, cuenta. Lo que es el transporte desde, me voy a inventar, Puerto de Arica hasta Tambo Quemado, cuenta. Eso cuenta, hasta la frontera, ¿ya? Por eso la empresa de transporte da la factura, en función a la factura obviamente se justifica porque eso obviamente me va a ayudar a identificar la base imponible, ¿sí? Del gravamen arancelario, el valor CIF, ¿ya? Entonces, estoy hablando del costo de la mercancía y los gastos de carga y de descarga, que es el costo, ¿sí? Costo de transporte, el flete y el seguro, que es la I. Estoy hablando del valor CIF, ¿ya? Esa va a ser la base imponible del gravamen arancelario. Si yo quiero, ¿sí? Además, obviamente, calcular el ICE, y como siempre va a ir el IVA, ¿no? Yo voy a agregar a todo el valor CIF que tengo aquí, voy a agregar el gravamen arancelario.
Lo que voy a pagar por GA lo voy a sumar y de la suma me va a salir el valor de transacción, los gastos de carga y de descarga, el costo del transporte, el seguro más el GA van a constituir la base imponible para pagar el IVA y para pagar el ICE. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora, está claro. ¿Lo ve? Pagamos y ese es uno de los puntos, y discúlpenme que sea tan doctrinal, pero yo soy una de las teóricas que quizá defiende el hecho de que el gravamen arancelario no es un tributo, porque no se puede pagar tributo sobre tributo, porque en este caso lo que pagas por el GA se va a sumar para constituir la base imponible del IVA y del ICE. Alguna vez me han dicho, pero con el IT es lo mismo, no es. Por el IT es perverso, sí, yo sé que es perverso, pero en este caso es distinto porque en este caso suma el valor, ¿sí? Suma la base imponible. Entonces, no podría ser considerado, pero bueno, es algo que seguramente en algún momento ya la doctrina, la jurisprudencia lo irá aclarando. Entonces, ustedes conocen porque lo han estudiado ya en los anteriores módulos, que la administración aduanera va liquidando, ¿sí? O va determinando sobre base cierta y sobre base presunta. Todas las fiscalizaciones va viendo cuándo es base cierta. Cuando tendrá todos los documentos, las informaciones, hará valer prácticamente todo lo que se ha declarado y todo lo que ha dicho el sujeto pasivo. Y sobre base presunta, cuando sí existan hechos, circunstancias que hagan pensar que el sujeto pasivo no está diciendo la verdad. Y en ese caso la administración se va a habilitar a imponer una base y sobre esa base va a liquidar, va a determinar el tributo. Entonces, para aplicar la base presunta, nosotros sabemos que el Código Tributario establece determinados requisitos, establece determinadas características, determinadas cuestiones que deben ser aclaradas. En materia aduanera también. En materia aduanera dice, o sea, que no solamente es suficiente la omisión de todo esto para justificar la aplicación de la base cierta y de la base presunta, sino que establece, ¿sí?, que en materia aduanera, el artículo 45 prácticamente del Código Tributario, establece que, ahí no lo tengo, pero establece que en materia aduanera la base cierta y la base presunta van a estar establecidos y regulados por ley especial. Está refiriéndose a la Ley General de Aduanas. Ahora, en materia aduanera, la base cierta y la base presunta se determinan a partir de los métodos de valoración, porque estamos hablando que la base imponible, ¿sí?, es el valor de las mercancías, ¿no es cierto? Lo hemos dicho, lo hemos dejado claro, ya sea en cualquier término que se haya apartado. Entonces, para determinar si es base cierta, ya estamos en tiempo, ya. Si es base cierta, va a aplicarse el valor de transacción. Si es base presunta, va a aplicar el resto de los métodos. El primer método, ¿sí?, el método del valor de transacción, va a ser siempre base cierta. El resto de los métodos va a ser base presunta para la administración. La aduana tiene que ir descartando los métodos uno por uno, igual que justificando por qué no va a utilizar la base cierta, tiene que justificar por qué no vale el método del valor de transacción. Tiene que decir la administración, no voy a utilizar su método del valor de transacción, que es todo lo que ha declarado el sujeto pasivo, y voy a descartar este método. O sea, va
por prioridad, digamos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Sí? El sexto método, último recurso. Va a ir descartando el método del valor de transacción, que es respetar el valor de la factura comercial, y va a aplicar el siguiente método, que es el método de valor de transacción de mercancías idénticas. Ya está aplicando base presunta. Si no puede aplicar este método, va a aplicar el método de valor de transacción de mercancías similares. Si no va a aplicar esto, va a aplicar el siguiente, que es el deductivo. Si no puede aplicar este, va a aplicar el reconstruido. Y si no, va a aplicar el último recurso. ¿Ya? Para la siguiente clase sería bueno que vayamos leyendo además el tema de la metodología del valor del valor de transacción, la metodología de descarte de los métodos, cómo se lo va aplicando y cómo se va viendo y cómo se va evaluando la base imponible sobre base presunta. ¿Ya? Ahora voy a ver la lista. Veo que faltan personas ahora. A ver. Respondan por favor cuando llame. Aruquipa, ¿está? Inician, buenas noches, presente. Buenas noches. Cayagua, Mejillones, Karen. Buenas noches, Licen. Presente. Bueno. Choque, Lupa, Williams, Eduardo. Presente, doctora. Buenas. Condori, Bedia, Carmen. Presente, doctora. Ya. Coromi, Mendoza, Susana. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Guzmán, Alejo, Juan Pablo. No está, ¿no? Ya. Laura, Gladys. Presente, doctora. Ya. Vilma, Meguillanes, está. Doctora, presente. Buenas noches. Mostajo, Vanessa. No está, ¿no? Mujica, Tania. Licenciada, buenas noches. Presente. Buenas noches. Kenayata, Andrea. Quiroga, Margarita. Buenas noches, licenciada. Presente. Quiroga. Sí, sí, doctora. Ok. Quispe, Ovidia, Mercedes. Ríos, Nilda. Rodríguez, Abigail. Doctora, buenas noches. Presente. ¿Ríos? Sí. Muy bien. Rodríguez. Presente. Ya. Tapia. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Tiñini. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Zárate. Stephanie. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Zuleta, Claudia. Buenas noches, doctora, presente. Bueno, Antequera, Neisa. Buenas noches, doctora. Presente. Muy bien. Les agradezco mucho. Nos vemos el viernes. Espero que por favor repasen, porque les va a servir mucho para el trabajo del fin de semana, ¿sí? Que el lunes ya lo vamos a discutir. Bien,
Que tengan un descanso reparador. Nos vemos el viernes puntuales. Hasta Hasta el pronto. viernes, doctora. Pronto. Hasta el viernes. Gracias, licenciada. Hasta el viernes. Luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.